Hola amigas, amigos, yo soy Julio Valderas y esto es Desde la Oscuridad, un podcast con una perspectiva macabra y sombría sobre el mundo y sus personajes. Disfrútenlo. Amigas, amigos, recuerden seguirme en redes sociales, me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. No olviden darle like a nuestro video y compartirlo en redes sociales para que lleguemos a más personas. Amigos, hoy es martes 13 de febrero, una fecha de muchísima superstición para muchísimas personas. Pero no os voy a platicar de eso, ya habrá oportunidad de platicar sobre el motivo de esta fecha tan peculiar. Pero hoy les quiero platicar de un evento sumamente macabro y se da en una fecha cercana a nuestro programa. Miren, entre enero de 1692 y mayo de 1693, en el estado de Massachusetts, allá en el vecino del norte, se da una serie de audiencias locales que posteriormente se convirtieron en procesos judiciales con el objetivo de procesar y castigar delitos relacionados con la brujería principalmente. A esta serie de terribles juicios se les llamó como los famosos juicios de Salem. Son muy famosos, pero realmente no todos se dieron allá en esta provincia de Salem, en este pueblecito. Y de hecho tampoco fueron los primeros. Hay gente que asegura que aquí empezó esta famosa cacería de brujas, pero no. Esto en realidad se dio mucho antes. El primer caso registrado se tiene conocimiento del año de 1647, también allá en Estados Unidos, en Connecticut, claro, antes de que realmente Estados Unidos se convirtiera en un país. Y fue de una mujer llamada Alce Young. Pero eran muy pocos los casos. Se sabe que entre el año 1647 y 1692 no se dieron más que unos 20 casos de brujería acusados formalmente, y se daban cada 3, 4 años y casi nunca se señaló a más de 2 personas. Lo que marca una diferencia importante con los juicios de Salem, porque aparte de que fueron muchos, se acusaba al mismo tiempo a varias personas. Pero realmente estos juicios, les repito, no se llevaron a cabo únicamente en Salem, pero esto se popularizó mucho porque fue donde se dieron más de forma masiva. Miren, el 8 de febrero del año de 1692, precisamente en Salem, un médico hace la acusación o sugiere que dos muchachas podrían ser brujas. Y este terrible hecho fue el que desencadenó toda esta serie de horribles acontecimientos. Este médico acusa a dos mujeres llamadas Betty Parrish, que llamaban mucho la atención porque esta muchacha era hija del reverendo Samuel Parrish y la señorita Abigail Williams. Posteriormente, de estas acusaciones, las investigaciones, por así decirlo, condujeron a la detención de otras tres mujeres. Sarah Osborne, que era una terrateniente de la zona, que no le caía nada bien a sus vecinos por el simple hecho de no practicar su fe o su devoción de la misma forma que ellos. La señora Sarah Good, que era una mujer indigente, que además estaba embarazada cuando fue acusada. Y la otra, una mujer llamada simplemente como Tituba. ¿Por qué? Porque esta mujer era una mujer afrodescendiente, una mujer negra que era esclava en la casa de los padres. El esposo de esta mujer, curiosamente, también estaba acusado por crímenes similares, bueno, lo que se puede llamar crímenes, porque se le adjudicaba la actitud errática de algunos vecinos. Pero como él era hombre, su proceso judicial era diferente al de ella, entonces ella también, en ese afán de ayudarlo, quiso distraer la atención del juicio hacia su esposo, haciendo más llamativa la acusación que ella tenía porque era de brujería, además de que su proceso judicial no era el mismo. Entonces realmente ella quiso ayudar a su esposo y prácticamente accedió a confesarse como una bruja. Pero realmente estos juicios hacia estas 5 mujeres fueron solo el inicio de una serie de juicios masivos allá en Salem.
Otra mujer que fue acusada en esta serie de juicios fue una mujer llamada Martha Corey, pero esta mujer fue acusada principalmente por jóvenes. ¿Por qué? Porque ella no tiene mucho que se había involucrado en su iglesia, pero ella obviamente tenía problemas personales que transmitía muchísimo. Esto le cayó muy mal a los jóvenes que eventualmente terminaron acusándola de brujería. Para fines del año de 1963, perdón, de 1693, se estima que más de 150 personas fueron acusadas, la mayoría mujeres, detenidas y encarceladas. Oficialmente se juzgó a 144 personas, 26 fueron a juicio, 19 fueron ejecutadas, ahorcadas, 5 murieron en prisión, pero sorprendentemente solamente una falleció por tortura durante el proceso. Esto habla de la barbarie que sufrían las personas en aquella época, pero no solamente de que sufrían, sino también de la que eran parte. Eh, Algo que llama mucho la atención de estos juicios es que nacen de acusaciones por brujería y adoración al demonio, pero pues nunca se realizaron procedimientos prácticos ni serios para demostrarlo. Únicamente los señalamientos eran la base de la acusación y estos eran principalmente hechos hacia mujeres. Algo de lo que he leído es que una de las formas de verificar si una persona era bruja es que era vigilada durante la noche por una autoridad señalada por algún juez o por algún párroco, y que decía si durante la noche no veía a un diablito o a una criatura maligna acercarse a la bruja, entonces era señal de que no estaba poseída. Pero obviamente bastaba con que a esa persona no le cayera bien el acusado o antepusiera sus propias creencias sobre los conceptos de justicia e igualdad y legalidad para que dijera que la acusada era una bruja. Entonces obviamente no había sustentos realmente prácticos para llevar a cabo estas acusaciones, mucho menos estos juicios y estas terribles condenas hacia muchas de estas personas que seguramente en muchos casos murieron siendo inocentes. Aunque hay un poquito más de trasfondo aquí, que es donde resulta interesante esto de los juicios de Salem y toda esta serie de acusaciones, sobre todo por parte de los puritanos. Muchos historiadores coinciden en que la razón por la que se dieron estas acusaciones de manera infundada es que fueron porque las mujeres demostraban ser librepensadoras, es decir, mujeres que demostraban criterio propio. En aquella época una mujer era considerada casi como una decoración dentro de la casa que tenía la obligación de atender al hombre, y si demostraban mayores conocimientos que un hombre o cuestionaba los conocimientos e incluso la autoridad de otros hombres, fácilmente le podía ser señalada de bruja. En muchas ocasiones cuestionaban métodos científicos, legales o sociales y que principalmente eran aplicados por hombres. Si demostraban tener algún conocimiento superior, sobre todo en cuestión de botánica, pues también eran muy comúnmente acusadas por brujería. Eran mujeres que tradicionalmente tenían conocimientos de herbolaria, podían curar con tratamientos caseros, mujeres que por su por el propio yugo en el que vivían, cocinaban muchísimo, estaban muy al pendiente de la cocina, y obviamente esto les daba conocimientos que los hombres muchas veces no entendían. Y cuando demostraron que un hombre podía estar equivocado, muchas veces las acusaban de brujería por el simple hecho de añadirle un condimento, algún té, alguna infusión, algún potaje, que ayudaba al bienestar de una persona. Ya con eso bastaba para que eran consideradas brujas, cuando era simplemente el hecho de tener conocimiento. Eh, Existe la posibilidad también de que lo que originó toda esta serie de acusaciones y de historia colectiva para acusar a mujeres, tuviera también un poquito de trasfondo, un poquito más congruente. Miren, los puritanos que gobernaban esta época realmente no tenían mucho control en su provincia. No eran un país como tal todavía, simplemente eran unas colonias británicas, y no había muchas veces un acompañamiento real del imperio británico, porque ellos tenían sus propios problemas allá en Europa, y no tenían a veces autoridades civiles o militares suficientes para controlarlo. Entonces
tenían también el tema de los indígenas que seguían viviendo en la región, algo que aquí en el resto de América Latina no se atacó de la misma manera. Pero bueno, eh, entonces, realmente la Carta Real de Massachusetts, donde se le reconocía como un estado, no llegó junto con los primeros pobladores. Esto se da hasta el año de 1692. Entonces, pues realmente los puritanos no tenían control de la tierra. Y básicamente lo que hacían era refugiarse en la religión. ¿Por qué? Porque pues era lo más parecido que tenían una ley. Y además, una de sus modus operandi de tener un cierto grado de control era que vamos a cuidarnos entre todos, pero en realidad era vigilarse entre todos. Entonces bastaba con que un vecino acusara a otro vecino por cualquier delito para que se iniciara un proceso judicial. Esto se creía que podía controlar a la gente porque el día de mañana, si tú te portabas mal, te podían señalar, o mejor dicho, si tú no hacías nada mal y te señalaban, tú te podías desquitar el día de mañana, la famosa ley del talión. Pero obviamente esto no funcionó porque muchos de los acusados a los que llegaron a ser señalados de forma injusta pudieron llegar a morir. Entonces, pues este concepto de vigilancia, entre comillas, pues no, simplemente no funcionó. Eh, y bastaba con que tú le tuvieras rencor a un vecino para que él te señalara de brujería. Hay otros historiadores que aseguran que podría haber un origen un poquito más científico, que la razón de los señalamientos de sin sentido se dio porque algo de lo que les preocupaba mucho a los pobladores eran las alucinaciones, no simplemente el hecho de que fueran provocados por brujería. Una persona realmente podía sufrir alucinaciones, pero actualmente se sabe que esto se puede dar por varias razones. Una de estas razones pudo haber sido envenenamiento. No había una técnica apropiada de conservación de los alimentos y la gente que muchas veces ya no tenía para comer consumía alimentos echados a perder. Este envenenamiento provocado por los alimentos provocaba alucinaciones y a falta de ciencia, pues la gente lo confundía con brujería, con hechicería o con adoraciones al demonio. Otra razón que la que algunos historiadores consideran que pudo haber iniciado esta serie de acusaciones masivas fue un conflicto entre dos familias de buena reputación, de buena clase social, que tenían poder económico y social para acusarse entre ellos, pero que se salió de control con el paso del tiempo. Como quiera que sea, los juicios de Salem pues han ilustrado muchas veces en la política y la literatura como peligros del extremismo religioso, acusaciones falsas, procesos judiciales imprácticos, intromisión de las autoridades o incluso del gobierno de una forma irresponsable, pero sobre todo un reflejo de la intolerancia y que reflejó el lado más oscuro del ser humano. Amigos, el siguiente personaje del cual les voy a platicar resulta bastante polémico. Se llama del señor Luis de Carvajal y de la Cueva. Tal vez muchos no han oído hablar de él, pero les aseguro que en el norte es un sujeto bastante conocido. Bien, este hombre fue el gobernador del nuevo reino de León, lo que se considera actualmente el estado de Nuevo León. Y esto lo hizo desde el año 1580 hasta 1588. Él nace en Portugal en 1539. Es uno de los conquistadores españoles de México y fundador como tal del nuevo reino de León. Realmente el nombre del estado se debe a este señor. Él fue muchas cosas, fue comerciante, militar, político, marino, hacendado, en fin, tuvo muchos oficios. Él venía de una familia bastante acomodada de Portugal. Sin embargo, esta familia tiene un rasgo que le causaba un gran conflicto. Ellos en realidad no eran cristianos, ellos eran de origen judío.
cosa muy mal vista en aquella época, porque en realidad ellos se convierten al cristianismo y esta fe que ellos originalmente profesaban, pues marcó su vida y también su muerte. Eh, la familia de la madre de este señor tenía un oficio que en esa época era legal, pero que actualmente es un crimen atroz. Se dedicaban al comercio de esclavos, eh, pero él queda huérfano siendo muy muy joven, nada más que era bastante listo, entonces un tío lo cuida y él se emplea como contador. Fue un oficio fue un oficio que realizó bastante bien y que le ayudó a destacar, porque incluso llegó a ser representante del Reino de Portugal en una de las islas que gobernaba. Pero lo que hacía principalmente en esta isla era un oficio que ella conocía, el comercio de esclavos. Esa actividad también la marcó mucho durante su época más destacada como político y también como militar. Eh, Él llega a América en el año de 1564, ya con familia, ya con esposa, y aquí es nombrado alcalde de Tampico. Recuerden que en esta época, pues prácticamente cualquier persona que no viniera, que no hubiera nacido en América, que no fuera considerado un mulato o un criollo, pues tenía amplias eh, ventajas sobre el resto de los pobladores, aparte de que él venía de una familia acomodada, que les repito, llegó a ser representante del Reino de Portugal, entonces esto le ayudó muchísimo, porque él deja Portugal por problemas económicos, y él realmente llega aquí buscando fortuna y gloria, cosa que eventualmente logró en algún momento de su vida, porque es nombrado alcalde de Tampico, y esto le permitió tener mucho progreso. Aparte fue un tipo que tuvo muchas aventuras, realmente era un hombre bastante arrojado, bastante valiente, eh, y hay casi toda una leyenda alrededor de este señor. Entre las que más destaca es que él lidera un ataque contra ingleses en la expedición del señor John Hawkins en el año de 1568, una expedición que habían mandado el Imperio Británico, pero él los detiene y en ese ataque él logra apresar a 77 soldados, cosa que le hizo quedar muy bien con la corona española, que en ese entonces estaba ligadísima con la portuguesa. Entonces, él incluso es considerado el primer español, bueno, aunque era portugués, pero es considerado el primer español en atravesar el río Bravo, bueno, lo que en aquel entonces era llamado el Río Grande, y entrar a lo que actualmente es el territorio de Texas. Entonces, pues realmente fue un tipo muy, muy aventurero, pero esta, esta serie de aventuras y estos conocimientos que él tenía, pues sí le pasaron factura, porque eh, en esta época él es acusado, a pesar de ser una persona encumbrada, es acusado de abuso de autoridad por esclavizar y comerciar con esclavos indígenas. Entonces, esto lo obliga a regresar a España. Pero sorprendentemente, en el año de 1579, él le presenta un proyecto a la corona para conquistar el territorio de la Nueva España de costa a costa, es decir, desde lo que era el Atlántico hasta el Pacífico. Él presenta este proyecto ante la corona y sorprendentemente se lo avalan y se lo aceptan. Entonces es enviado de nuevamente a, a lo que es México, ya como capitán y con el permiso de establecer un nuevo reino, lo que eventualmente se le llamó el Nuevo Reino de León. Eh, Él oficialmente llega con todos los permisos a un territorio gigantesco, gigantesco, no únicamente lo que abarcaba lo que actualmente es Nuevo León, sino que abarcaba lo que era Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y también parte de lo que hoy es Texas. Esto sucede en el año de 1580. Entonces, fue un periodo de mucha prosperidad para él y también para su territorio, porque realmente tenía una idea de un proyecto de territorio bastante bien empleado. Pero cuando parecía que había alcanzado toda la plenitud en su vida, y a pesar de que públicamente profesaba la fe cristiana, él es acusado de ser un marrano. ¿Qué es esto del marrano? Bueno, me tuve que dar un poquito hasta la tarea de investigarlo porque yo no conocía este concepto. Eh,
Las personas que eran judías y que se convirtieron al cristianismo eran mal vistas porque lo consideraban que no eran realmente cristianos, unos católicos auténticos. Pero un acuerdo que se puede decir que llegó a haber entre algunas leyes eclesiásticas de aquella época les permitió convertirse al cristianismo a los judíos. Entonces eran, eran judeoconversos, pero de manera despectiva se les conocía como marranos por esa suciedad que los cubría, porque, bueno, los judíos tienen una historia sobre injusticia social impresionante. Y desde aquella lejana época ya lo padecían. Pero el verdadero problema con estos personajes denominados marranos es que los consideraban hipócritas, porque aunque profesaban la fe cristiana, de manera clandestina y de manera oculta, seguían manifestando su fe judía y haciendo sus prácticas judías. Y en el peor de los casos, querían, manifestaban todavía su fe como la fe auténtica, como la fe verdadera. Entonces, en 1590, alguien, no se sabe quién, denuncia a su familia y a él de ser marranos. Este hombre es torturado por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en lo que actualmente es la Ciudad de México. Su familia fue acusada por ser judaizantes ante la Santa Inquisición, ante el juzgado del Santo Oficio, y terriblemente su sobrino, su sobrina y su hermana fueron procesados y quemados vivos el 13 de febrero del año 1591. El destino de este hombre no fue mucho menos cruel. Fue obligado a esperar su condena en prisión, y las pésimas condiciones en las que tuvo que vivir lo llevaron eventualmente a la muerte al señor Luis de Carvajal y de la Cueva, quien fallece 6 años después. La Inquisición, como tribunal eclesiástico, en teoría nada más tenía competencia sobre cristianos bautizados, a los que la fe consideraba como parte de su propia iglesia. Pero, como no existía libertad de culto, no solamente en España, sino en todos los territorios conquistados por España, pues realmente su jurisdicción se extendió por todos lados y de una forma completamente intolerante, tajante, siempre alegando o argumentando que su fe era la única y su religión era la auténtica y que todos debían convertirse a ella y que cualquiera que pensara diferente debía ser castigado, condenado y en muchísimos casos ejecutado. Es una gran muestra de incongruencia del ser humano, porque la forma que utilizaban para convencer, entre comillas, a las personas que no compartían su fe, no era con argumentos, no era con diálogo, no era leyendo desde la Biblia, no, era castigándolos, imponiéndoles castigos físicos muy crueles, torturas sumamente dolorosas, pero que al mismo tiempo ellos se autoprohibían en algunos casos porque supuestamente ellos no podían cometer crímenes o como crímenes que implicaran derramamiento de sangre. Entonces, inventaron formas de tortura en las que los propios acusados se infligieran daño a ellos mismos, poniéndolos en situaciones y muchas veces en aparatos inventados para torturar, para que ellos se causaran solitos el daño. Y de esa forma, en teoría, el Santo Oficio no pecaba contra los otros hijos de Dios, cosa completamente absurda. Y además de que los humillaban públicamente, eh, los torturaban delante de la gente para causar conciencia, pero esto se convertía en un espectáculo deplorable y sumamente macabro. Entonces, pues realmente la Inquisición pues castigó a muchísima gente de forma muy cruel y de forma injusta. Y aunque en el caso del señor Luis de Carvajal, pues aunque sí tenía un pasado sombrío que pudo haber merecido un castigo, pues finalmente fue
acusado de una forma completamente arbitraria e intransigente que le llevó a la muerte. Algunos historiadores incluso no coinciden entre si Luis de Carvajal y de la Cueva realmente merece ser recordado como villano o como héroe. En cualquier caso, es un tipo que tuvo una gran visión y nadie puede negar que fue un hombre valiente y arriesgado. Fundó una ciudad que hasta la fecha es de gran importancia en nuestro país y que incluso su nombre prácticamente se mantiene en el estado de Nuevo León. Algo interesante de todo esto que les comento es que este término de marrano no se ha erradicado. Aquí no se utiliza, bueno, se utiliza de forma despectiva entre las personas, pero por un aspecto físico. En partes de Europa se sigue utilizando el término de marrano para señalar a una persona que profesa una fe diferente a la nuestra o a la de ellos, asegurando que la religión que ellos profesan es la auténtica, mostrando una vez más que el ser humano tiene un lado sombrío que muy difícilmente, a pesar de toda la evolución que hemos experimentado, muy difícilmente podrá ser aclarada algún día. Amigos, la película de la cual les voy a platicar esta semana es una película de un actor que yo admiro muchísimo. Es del año de 1994 y es la película Lobo, protagonizada por el señor Jack Nicholson y la señora Michelle Pfeiffer. Está dirigida por el señor Mike Nichols y nos platica una historia moderna de un hombre lobo. El señor Jack Nicholson trabaja en una editorial, es un personaje relativamente gris, y durante un viaje es mordido por un lobo. La historia podría considerarse muy tradicional porque es la transformación del licántropo, pero esta película nos lo trata de una forma tan gradual que te atrae bastante, te atrapa de una forma bastante interesante. Él es un sujeto que, le repito, como que no destaca mucho en su trabajo, pero esto le ayuda a destacar. Le atrae también una serie de problemas porque eh, él tiene a pesar de que ama a su esposa, ella lo traiciona y esto alimenta más su espíritu salvaje. Eh, Hay una parte muy padre que llama mucho la atención en la película, en el que está en su oficina, y a pesar de que es un edificio, es una oficina relativamente aislada, y él empieza a percibir los sonidos y los aromas de una forma mucho más intensa. Durante el desarrollo de la historia también conoce a Michelle Pfeiffer, una joven, bueno, en aquella época estaba muy joven y muy guapa la señora Michelle Pfeiffer. Eh, es hija de un hombre muy rico que también tiene relación por su trabajo con él. Eh, y durante la historia, él tiene un rival, tanto en los negocios como en su nueva faceta de hombre lobo. Ya saben que no les cuento el final, ya saben que no les hago spoiler, pero es una película bastante buena. Yo en lo personal la recuerdo desde la primera vez que la vi desde niño, y aunque sí es de terror, sí es un cine de terror, también es una película bastante dramática, por así decirlo, porque te va metiendo poco a poco en todo este proceso de metamorfosis del licántropo, que lo hace de una forma muy gradual, algo que regularmente no vemos en las películas. Siempre vemos la transformación drástica y macabra de un momento a otro en la noche de luna llena, pero esta película, el señor Mike Nichols nos lo retrata de una forma muy llamativa y muy interesante. La película Lobo de Jack Nicholson del año 1994. Amigos, esta semana festejamos el Día del Amor y la Amistad y por supuesto que el tema del amor no podía quedar de lado en nuestro programa. Es por eso que les traigo un microrelato de una historia de amor auténtico, pero con un final dramático. Las flores olían hermoso. Una brisa muy ligera me permitió percibir su perfume hasta la puerta.
Me acerqué tratando de anticipar la sorpresa que mi esposo me había preparado. Fue cuando vi sangre sobre el balcón y descubrí su cuerpo sobre la calle, pero éramos los únicos en el sexto piso. Amigos, ya para despedirnos les traigo una frase esta semana de un autor del que hemos platicado mucho en este programa y que en lo personal admiro muchísimo porque su legado ha trascendido y su talento es incuestionable. Sin embargo, siempre recurrió a lo más temible y a lo más sombrío que puede representar la mente del ser humano. Los monstruos más temibles son los que se esconden en nuestras almas. Edgar Allan Poe. Amigos, amigas, muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Les deseo que pasen una excelente tarde. Recuerden que yo soy su amigo Julio Valderas. Los invito a conocer más sobre mi trabajo como escritor y todos los demás proyectos en los que participo, además de disfrutar de todos los capítulos de nuestro podcast a través de YouTube, de Spotify, también de Facebook. Pueden encontrar la liga a mi sitio web desde mis redes sociales. Ya saben que me encuentran como Julio Valderas, J2 de escritor, conoce nuevas historias o nuevas historias. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa y recuerden que solo podemos apreciar la luz cuando la vemos desde la oscuridad. Cuídense mucho.